Imagina tener 16 años, ser la esperanza de todo un país y decidir que ya no puedes más. En 2022, Alyssa Liu conmocionó al mundo al retirarse del patinaje artístico en la cima de su carrera. Pero hoy, en 2026, la historia es muy distinta. Lo que estamos viendo no es solo una medalla, es el triunfo de la salud mental sobre la exigencia tóxica. Cómo pasó de abandonar el hielo a conquistarlo de nuevo. Alyssa no nació sobre patines. Su historia comenzó a los 5 años en una pista de hielo pública en Oakland, California. Lo que empezó como una actividad extraescolar para quemar energía se convirtió en una obsesión saludable. Su primer entrenador notó de inmediato que Alyssa no tenía miedo a las caídas. Mientras otros niños lloraban, ella se levantaba riendo. Lo que muy pocos saben es que Alyssa y sus hermanos fueron criadas por un hombre soltero. Se trata de Arthur Liu, quien concibió a sus 5 hijos mediante gestación subrogada y donación de óvulos. Esta apertura sobre su origen siempre la hizo destacar como una atleta de una familia moderna, rompiendo los moldes tradicionales del patinaje artístico. La relación con su padre, Arthur Liu, es el núcleo emocional de su historia. No se puede entender el éxito de Alyssa sin la figura de este hombre que proyectó en ella la disciplina de un superviviente, pero también la libertad que él mismo buscó al emigrar de China. Su relación padre e hija se ha mostrado inquebrantable a pesar de las adversidades. A los 13 años, Alyssa se convirtió en la campeona nacional de Estados Unidos más joven de la historia, superando a la legendaria Tara Lipinski. Fue la primera mujer estadounidense en aterrizar un triple axel y un salto cuádruple en la misma competencia. Era una máquina de récords, pero detrás de los saltos perfectos el motor se estaba quemando. Su camino estuvo lleno de baches, cambios constantes de entrenadores, mudanzas y un escrutinio público feroz. Todo culminó en los Juegos Olímpicos de Invierno 2022. Mientras el mundo se enfocaba en el escándalo de dopaje de las patinadoras rusas, Alyssa estaba allí, logrando un 7º lugar y una medalla de bronce en el Mundial poco después, pero la alegría se veía forzada. Semanas después lanzó la bomba. Anunció que se retiraba para siempre del patinaje. Como ella misma declaró, su retiro no fue una decisión deportiva, fue una decisión de supervivencia emocional. El patinaje artístico es uno de los deportes más estéticos, pero también de los más crueles. Empezar a los 5 años y ser campeona nacional a los 13 significa que su cerebro aún no se terminaba de desarrollar cuando ya cargaba con las expectativas de toda una nación. Cuando un niño se convierte en un producto de alto rendimiento, su identidad se fusiona con sus resultados. Si gana, vale, pero si pierde, no es nadie. Ese peso termina por aniquilar el deseo natural de competir. Alyssa vivió de cerca el escándalo de dopaje de las rusas en Beijing 2022. Ver a sus competidoras colapsar emocionalmente frente a las cámaras y ser testigo de un ambiente donde se priorizaba el metal sobre la salud mental de niñas menores de edad fue el golpe final. Ella misma dijo que quería experimentar la vida fuera del hielo. Psicológicamente estaba sufriendo una despersonalización. Sentía que era una máquina de saltar y no una joven normal. Muchos deportistas esperan a lesionarse o a dejar de ganar para irse. Alyssa lo hizo mientras era el número 1 de Estados Unidos para demostrar que su bienestar valía más que cualquier trofeo. En psicología deportiva esto se llama retiro proactivo. Ella eligió irse antes de que el deporte la rompiera por completo. No colgó los patines porque hubiera dejado de ser buena. Se retiró porque ser la mejor la estaba matando por dentro. Alyssa se fue a estudiar, a vivir como una adolescente normal, lejos de las dietas estrictas y las jornadas de 8 horas en el hielo. Alyssa se describía como una persona muy sociable. A pesar de haber estudiado toda su infancia en casa, anhelaba la conexión humana. Ni siquiera elegía sus propias exhibiciones. La gente le imponía los vestidos que debía usar y presionar sobre la contextura de su cuerpo. Siempre recomendaban la delgadez y Alyssa no entendía por qué debía apegarse a una apariencia física, y aún así obedeció por cumplir con los parámetros sociales. Para su adolescencia, tenía un nivel alto de conciencia y apertura, y es producto de su origen y sistema de apoyo diferente al resto. Y allí estuvo la clave para que hiciera insight y tomara la drástica decisión. Liu finalmente pudo vivir experiencias de la vida que se había perdido, dejó las pistas y fue estudiante, hija, hermana mayor, amiga, novia, ciudadana sin horario y sin un régimen que etiquetara su tiempo y energía. Durante 2 años, el patinaje fue cosa del pasado. Muchos pensaron que sería otro juguete roto del deporte de élite,
pero ese tiempo fuera fue su mejor entrenamiento. Aprendió a amar el deporte bajo sus propios términos, no los de un juez o una federación. En 2024, el rumor se hizo realidad. Alyssa volvía, pero no volvió con la desesperación de quien necesita fama, sino con la calma de quien ya se encontró a sí misma. Su ascenso hacia estos Juegos de Invierno 2026 ha sido una lección de madurez, menos enfoque en la dificultad técnica extrema y más en la expresión artística y el disfrute. Adiós a ser la muñeca de porcelana, el típico arquetipo de la patinadora de hielo. Al contrario, regresó con el cuerpo que quería, el look que quería y la rutina que quería. La rutina con la que Alyssa Liu conquistó el oro hace unos días no fue solo una exhibición técnica, fue una declaración de principios. Lo que vimos en la pista fue la culminación de su proceso de sanación, transformando la presión que antes la asfixiaba en una energía que hipnotizó a los jueces, a diferencia de sus rutinas de 2022, donde se la veía tensa y enfocada casi exclusivamente en no fallar los saltos. Esta rutina de 2026 tuvo un aura de libertad. Se notó que patinaba porque quería, no porque debía. La música que eligió reflejaba ese viaje, una pieza que empezaba suave y melancólica, representando su retiro, y terminaba con una explosión de ritmo y fuerza. En lugar de obsesionarse con meter 5 cuádruples imposibles que pusieran en riesgo su físico, el estilo que casi la rompe en el pasado, apostó por tecnicismo sin efectos, ejecución perfecta, composición poética y lenguaje corporal. Sus transiciones, su expresión facial y su conexión con el público fueron de otro planeta. Los jueces premiaron la madurez de una patinadora que ya no es una niña, sino una mujer dueña de su arte. Hubo un instante, justo después de su combinación más difícil, en el que Alyssa soltó una sonrisa genuina en mitad de la pista. Ese fue el momento en que todos supieron que el oro era suyo. No estaba compitiendo contra las demás, estaba celebrando que seguía viva y vigente en el deporte. Y cuando aterrizó ese último salto, la ovación no fue solo por los puntos, fue por la mujer que se atrevió a decir no para poder decir sí bajo sus propias reglas. Fue el oro más humano de la historia del patinaje. La historia de Alyssa Liu nos enseña algo que nuestra sociedad, y sobre todo las redes sociales, parece haber olvidado, que retirarse a tiempo no es un fracaso, es una estrategia de victoria. Al final del día, el éxito sin paz mental es solo un trofeo vacío. Alyssa Liu hoy no solo es campeona olímpica, es dueña de su propia historia. No olvides suscribirte para más historias como esta y darle like. Nos vemos en la próxima.